Psoas mayor e ilíaco. Posición del paciente, sentado al borde de la camilla, con rodilla a prueba flexionada por completo para inhibir al músculo recto anterior. Posición del fisioterapeuta, de pie, junto a la extremidad inferior sometida a prueba. Mano caudal. Se colocará en la cara anterior distal de la tibia para estabilizar el movimiento. Mano cefálica. Se colocará en la cara anterior del muslo como resistencia al movimiento. Descripción. Se le pedirá al paciente que lleve su pierna hacia arriba en una flexión de cadera en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Sartorio. Posición del paciente. Sentado al borde de la camilla con las piernas ligeramente tocando el suelo. Puede usar las extremidades superiores para apoyarse en la camilla. Posición del fisioterapeuta. De pie junto a la extremidad inferior sometida a la prueba. Mano caudal. Se colocará en la cara anterior distal de la tibia para estabilizar el movimiento. Mano cefálica. Se colocará en la cara anterior del muslo como resistencia al movimiento. Descripción. Se le pedirá al paciente que deslice el talón de la pierna a valorar hacia arriba. Una flexión más una abducción es igual a una rotación externa de cadera sobre la tibia de la pierna contraria hasta llegar a la rodilla en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Posición del paciente. Se colocará a un costado de la camilla, recargado su tronco sobre la misma, con ambos pies en el suelo. Posición del fisioterapeuta. De pie, junto a la extremidad inferior sometida a la prueba. Mano caudal. Se colocará en la cara anterior distal de la tibia para estabilizar el movimiento. Mano cefálica. Se colocará en la cara posterior distal del muslo como resistencia al movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su pierna hacia atrás y arriba en extensión, con la pierna flexionada, para inhibir a los músculos isquiotibiales, en contra de la resistencia que ofrece el fisioterapeuta. Glúteo medio y menor. Posición del paciente, decúbito lateral. Posición del fisioterapeuta a un costado del paciente. Mano caudal. Se colocará en la cara distal lateral del muslo como resistencia al movimiento. Mano cefálica. Se colocará en la cara proximal lateral del muslo. Descripción. Se le pedirá al paciente que levante su pierna en abducción en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Aductores mayor, corto, largo, pectíneo y grácil. Posición del paciente. Decúbito lateral con un rollo entre las piernas. La pierna a valorar se colocará en extensión sobre la camilla mientras que la otra pierna abrazará el rollo. Posición del terapeuta. De pie a un costado del paciente. Mano caudal. Se colocará en la cara distal medial del muslo como resistencia al movimiento. Mano cefálica. Se colocará en la cadera para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que eleve su pierna en aducción en contra de la resistencia del fisioterapeuta. Prueba de rotadores externos, obturadores interno y externo, gemelo superior e inferior, piriforme, cuadrado femoral, glúteo mayor. Posición del paciente, sentado con los pies separados del suelo. Posición del fisioterapeuta, a un costado del paciente. Mano caudal, se colocará en el malleolo interno como resistencia al movimiento. Mano cefálica, se colocará en la cara anterior de la rodilla para estabilizar el movimiento. Descripción. Se le pedirá al paciente que lleve su pierna hacia adentro, su pierna rotación externa, en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Rotadores internos, músculos, glúteo menor y medio y tensor de la fascia lata. Posición del paciente, sentado con los pies separados del suelo. Posición del fisioterapeuta a un costado del paciente. Mano caudal, se colocará en el malleolo externo como resistencia al movimiento. Mano cefálica, se colocará en la cara anterior de la rodilla para estabilizar el movimiento. Descripción. Se le pedirá al paciente que lleve su pierna hacia afuera en rotación interna en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Semimembranoso y semitendinoso. Posición del paciente. En decúbito prono. Posición del terapeuta. A un costado del paciente. Su mano caudal se colocará en la cara dorsal del pie. La mano cefálica se colocará en la cara posterior de la pierna como resistencia al movimiento. Se le va a pedir al paciente que realice una elevación de la pierna hacia atrás, una flexión de rodilla más una rotación interna para inhibir a los músculos bíceps femoral en contra de la resistencia que ofrezca el terapeuta. Bíceps femoral. Posición del paciente en decúbito prono. Posición del terapeuta a un costado del paciente. La mano caudal se colocará en la cara dorsal del pie. La mano cefálica se
colocará en la cara posterior distal de la pierna como resistencia al movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su pierna hacia atrás, una flexión de rodilla más una rotación externa del pie para inhibir a los músculos semimembranoso y semitendinoso. Cuádriceps. Posición del paciente, sentado al borde de la camilla con los pies despegados del suelo. Posición del terapeuta, a un costado del paciente. La mano caudal se colocará en la cara anterior distal de la pierna como resistencia al movimiento. La mano cefálica se colocará en la parte posterior distal del muslo. Se le pedirá al paciente que lleve su pierna hacia arriba, una extensión de rodilla en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Tibial anterior, extensor común y extensor corto del pulgar. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en el dorso del pie como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Descripción. Se le pedirá al paciente que eleve su pie, una dorsiflexión en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Tibial anterior. Posición del paciente en decúbito lateral con una cuña entre las piernas. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal se colocará en el dorso del pie como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Descripción. Se le pedirá al paciente que eleve su pie, una dorsiflexión más inversión para inhibir al músculo tibial posterior en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Tibial posterior. Posición del paciente en decúbito lateral con una cuña entre las piernas. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. La mano caudal se colocará en la planta del pie como resistencia al movimiento. La mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Se le pedirá al paciente que descienda su pie, una plantiflexión más una inversión para inhibir al músculo tibial anterior en contra de la resistencia que ofrezca el terapeuta. Peroneo corto. Posición del paciente en decúbito lateral con el pie valorar sobre la cuña y la pierna completamente extendida. Posición del terapeuta, a un lado del paciente. La mano caudal se colocará en la planta del pie como resistencia al movimiento. La mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Se le pedirá al paciente que lleve su pie hacia abajo, una plantiflexión, en contra de la resistencia que ofrezca el terapeuta. Peroneo largo. Posición del paciente en decúbito lateral con el pie a valorar sobre la cuña y la pierna completamente extendida. Posición del terapeuta, a un lado del paciente. La mano caudal se colocará en la cara plantar lateral del pie como resistencia al movimiento. La mano cefálica se colocará en la cara posterior distal de la pierna. Se le pedirá al paciente que lleve su pie hacia abajo y afuera, una plantiflexión más una eversión, en contra de la resistencia que ofrezca el terapeuta. Tríceps dural. Posición del paciente de frente recargado sobre la camilla con los brazos completamente extendidos. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal y cefálica se colocarán sobre los hombros del paciente como resistencia al movimiento. Descripción. Se le pedirá al paciente que, con la pierna a valorar, eleve su cuerpo, una plantiflexión en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Músculo sóleo. Posición del paciente de espaldas recargado sobre la camilla con los brazos en ligera flexión. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente. Mano caudal y cefálica se colocarán sobre los hombros del paciente como resistencia al movimiento. Descripción. Se le pedirá al paciente que, en ligera flexión de rodilla de la pierna a valorar, para inhibir tríceps dural, eleve su cuerpo, una plantiflexión, en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Extensor propio del primer dedo. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del terapeuta, a un lado del paciente. La mano caudal se colocará en la falange proximal del dedo gordo como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que eleve su primer dedo en contra de la resistencia que ofrezca el terapeuta. Extensor común de los dedos. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del terapeuta, a un lado del paciente. La mano caudal se colocará en las falanges proximales del segundo al quinto dedo como resistencia al movimiento. La mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que eleve sus dedos en extensión en contra de la resistencia que ofrezca el terapeuta. Aductor del primer dedo. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del terapeuta, a un lado del paciente.
La mano caudal se colocará en la cara medial del primer dedo como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que lleve su dedo hacia adentro, en aducción, en contra de la resistencia que ofrezca el terapeuta. Lumbricales plantares. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del terapeuta a un lado del paciente. La mano caudal se colocará en la cara medial del segundo al quinto dedo como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que junte uno por uno sus dedos en aducción en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Lumbricales dorsales. Posición del paciente en decúbito supino. Posición del terapeuta a un lado del paciente. La mano caudal se colocará en la cara lateral del segundo al tercer dedo como resistencia al movimiento. Mano cefálica se colocará sobre el dorso del pie. Se le pedirá al paciente que separe uno por uno sus dedos en abducción en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta.